Luna permanecía firme, con su uniforme empapado de pozos de café y restos podridos, mientras el silencio se apoderaba de todo el comedor. El coronel Marcus Brennan, que acababa de arrojarla al contenedor de basura industrial, se encontraba ahora completamente inmovilizado por su precisa llave de combate contra la pared. Los atónitos reclutas la observaban mientras hablaba con escalofriante calma. Desobedecí la orden de abandonar a los civiles porque era incorrecto. En sus ojos no ardía la ira, sino algo mucho más peligroso, la verdad. Ninguno de ellos conocía su verdadera misión en Fort Carson ni lo que el video viral pronto revelaría sobre el liderazgo militar. La mañana había comenzado como cualquier otra en Fort Carson, Colorado. Una espesa niebla montañesa se extendía por el campo de entrenamiento mientras la sargento Luna Williams completaba su quinta milla antes del amanecer. 4 misiones de combate le habían enseñado que la disciplina era la supervivencia, que la excelencia era una armadura, que ser el doble de bueno podía ganarte la mitad del respeto. Su piel oscura brillaba por el sudor al terminar su carrera, ya una hora antes del entrenamiento físico obligatorio. Luna había aprendido pronto que los soldados negros tenían que ser impecables para ser considerados adecuados. Cumplir a la perfección todas las normas, superar todas las tareas, vencer todos los retos antes de que nadie más se despertara. Había solicitado el traslado a Fort Carson específicamente, no por el aire de la montaña ni por su prestigiosa reputación, sino por los inquietantes informes que había estado siguiendo. 17 casos documentados de abuso psicológico grave bajo el mando del coronel Brennan. 9 intentos de suicidio. 3 suicidios consumados. Todos ellos involucrando a soldados de color. Luna había pasado meses preparando el caso, documentando patrones, recopilando testimonios de supervivientes que habían sido trasladados o dados de baja discretamente. Llevaba consigo algo más que el equipo estándar, llevaba la justicia que esperaba ser servida. En el comedor, estaba sentada sola revisando los protocolos de entrenamiento cuando entró el coronel Brennan. Su reputación le precedía como una nube de tormenta. 2 metros de pura intimidación envueltos en un uniforme planchado y latón pulido. Sus pálidos ojos azules recorrieron la sala hasta fijarse en Luna, la única sargento negra de las instalaciones. Vaya, vaya, anunció Brennan en voz alta para que todos lo oyeran. Nuestra contratación por diversidad cree que puede comer con los soldados de verdad. La sala se quedó en silencio, con los tenedores suspendidos en el aire. Luna siguió comiendo, con expresión neutra, lo que pareció irritarlo aún más. Levántese cuando me dirijo a usted, soldado, ladró. Luna se levantó con suavidad, manteniendo una postura militar perfecta. He estado leyendo su expediente, Williams. 4 misiones, múltiples menciones, expediente perfecto. Su voz resumaba escepticismo. Dime, ¿cuántas de esas medallas te ganaste en el campo de batalla? El insulto flotaba en el aire como un gas venenoso. Varios reclutas se movieron incómodos, pero nadie se atrevió a intervenir. Luna apretó la mandíbula de forma casi imperceptible, pero permaneció en silencio. ¿No tienes nada que decir? Eso no es lo que he oído sobre la Operación Tormenta del Desierto. Brennan la rodeó como un depredador. 7 buenos soldados murieron mientras tú jugabas a ser heroína con unos civiles. Deberían haberte juzgado en un consejo de guerra. Luna apretó brevemente las manos a la espalda. Tras su aparente calma, los recuerdos la invadieron, disparos, gritos, el peso de un niño en sus brazos mientras lo llevaba a un lugar seguro mientras sus compañeros le cubrían. 3 miembros de su escuadrón se habían ofrecido voluntarios para quedarse atrás. Habían salvado a 26 civiles, en su mayoría niños. Con todo respeto, señor, necesito volver al entrenamiento, dijo Luna en voz baja, intentando marcharse en lugar de agravar la situación. Algo en su respuesta controlada llevó a Brennan al límite. Su rostro se sonrojó de furia. No te alejes de mí. La agarró violentamente por el cuello. ¿Quieres saber lo que pienso de los soldados como tú? Sin previo aviso, la arrastró hacia el enorme contenedor de basura industrial que había cerca de la entrada de la cocina. El comedor estalló en exclamaciones de sorpresa cuando Brennan levantó a Luna y la arrojó al contenedor lleno de restos de comida, pozos de café y desechos de cocina. Ahí es donde debe estar la basura, gruñó, lo suficientemente alto como para que todos lo oyeran. Entre la multitud, el soldado Jackson Martínez activó en silencio la cámara de su teléfono, con las manos temblorosas, mientras captaba lo que sucedió a continuación. Lo que grabó lo cambiaría todo, pero primero, Luna tenía que sobrevivir a lo que se avecinaba. Si te interesan las historias de valentía frente a la injusticia, querrás ver cómo se desarrolla esto,
así que asegúrate de suscribirte para ver lo que hace Luna a continuación. Porque lo que el coronel Brennan no sabía era que acababa de cometer el mayor error de su carrera militar. Luna salió del cubo de basura con una calma deliberada, con los pozos de café deslizándose por su uniforme y los restos de comida cayendo a sus pies. Sin un solo temblor en las manos, sin una sola grieta en su compostura. El comedor contuvo la respiración, esperando su reacción ante una humillación sin precedentes. Gracias por la demostración, señor, dijo, cepillando los restos de su cuello con metódica precisión. ¿Debo reportarme a la enfermería para el protocolo de contaminación o continuar con el entrenamiento programado? El rostro del coronel Brennan se contorsionó de rabia. Su respuesta serena le había robado la satisfacción que ansiaba, verla quebrarse, llorar o tomar represalias de una manera que justificara un castigo mayor. En cambio, Luna se quedó allí de pie, como una estatua esculpida a partir de la dignidad misma. «Te crees muy lista, ¿verdad?», dijo Brennan acercándose, con su aliento caliente en la cara de ella. «Déjame decirte algo sobre los soldados como tú, Williams. Eres la acción afirmativa con botas de combate. Una cuota que no duraría ni 5 minutos en una guerra real». Lo que ninguno de los reclutas que observaban sabía era la oscura historia del coronel Marcus Brennan. Nacido en el seno de una familia con tradición militar, su abuelo había comandado unidades segregadas en la Segunda Guerra Mundial y su padre había luchado contra la integración en la década de 1960. Brennan heredó más que un rango, heredó el odio envuelto en retórica patriótica. Su carrera se había basado en quebrantar a los soldados que no encajaban en su visión de la excelencia militar. En particular, aquellos con piel rica en melanina que se atrevían a superar sus expectativas. Luna representaba todo lo que él despreciaba, una competencia que no podía ignorarse, un coraje que no podía cuestionarse, una integridad que ponía al descubierto su propia corrupción. El personal de cocina había dejado de trabajar y los meseros se habían quedado paralizados mientras presenciaban la destrucción sistemática de un veterano condecorado. El soldado Martínez siguió grabando, con su teléfono oculto detrás del hombro de un recluta más alto. Cada palabra, cada gesto degradante quedó capturado en pruebas digitales. «Llevo 15 años limpiando la casa en Carson», continuó Brennan, con su voz resonando en el silencioso salón. «Eliminando a los débiles, a los indignos, a los experimentos de diversidad que los políticos imponen a las unidades de combate reales». Volvió a rodear a Luna, como un depredador que estudia a su presa. Algunos aprenden rápidamente cuál es su lugar. Otros requieren una educación más intensiva. La postura militar de Luna nunca vaciló, pero detrás de su mirada firme, se estaban realizando cálculos. No se trataba de crueldad aleatoria, sino de una opresión sistemática perfeccionada a lo largo de décadas. Cada insulto estaba calculado para provocar, cada humillación diseñada para forzar la sumisión o una reacción que justificara la eliminación. El sargento primero Rivera, un veterano hispano con 2 corazones púrpura, observaba desde el otro lado de la sala. Ya había visto esto antes. Los soldados que desafiaban la autoridad de Brennan desaparecían, eran trasladados, dados de baja o algo peor. 3 se habían quitado la vida antes que soportar su guerra psicológica. Pero había algo en Luna que parecía diferente. Su quietud no era sumisión, sino la calma que precede a una tormenta. «He leído todos los informes de tus despliegues», continuó Brennan, sacando una carpeta de archivos. «Operación Tormenta del Desierto, Operación Libertad Duradera, Operación Libertad Iraquí. 4 misiones, y de alguna manera siempre logras ser el héroe mientras mejores soldados mueren a tu alrededor». Abrió el archivo de forma dramática. «Dime, Williams, ¿cómo te sientes al saber que 7 marines murieron porque desobedeciste órdenes directas?» La pregunta dio en el blanco. La mandíbula de Luna se tensó de forma casi imperceptible, la primera grieta en su coraza. Detrás de sus ojos, los recuerdos explotaron, el fuego de las ametralladoras resonando en las calles del desierto, la radio crepitando con órdenes de retirada, 26 civiles atrapados en el fuego cruzado. Su escuadrón había votado por unanimidad quedarse. Habían salvado todas las vidas inocentes a costa de 3 de las suyas. «Respóndame». Brennan golpeó con el expediente una mesa cercana. «¿Cómo se siente al ser responsable de sus muertes?» Luna lo miró directamente a los ojos. «Me siento orgullosa de que murieran salvando vidas inocentes en lugar de abandonarlas a su suerte». Las palabras impactaron como proyectiles de artillería. La compostura de Brennan se resquebrajó, revelando el odio puro que se escondía bajo su pulida apariencia. «Insubordinación», gruñó. «Eso es lo que pondré en tu expediente».
Falta de respeto a los oficiales superiores. Lo que el coronel Brennan no sabía era que Luna había estado grabando toda la conversación con un dispositivo oculto cosido en el cuello de su uniforme. Cada amenaza, cada insulto racista, cada abuso de poder documentado con precisión militar. Llevaba meses reuniendo pruebas, construyendo un caso irrefutable que sacaría a la luz el racismo sistemático que envenenaba Fort Carson. Pero el siguiente movimiento del coronel aceleraría drásticamente su calendario. «Preséntese en mi oficina mañana a las 08:00, ordenó Brennan. Vamos a tener una conversación mucho más larga sobre su problema de actitud. Y Williams. Su sonrisa era puramente maliciosa. Venga preparado para explicar por qué cree que merece llevar ese uniforme. Cuando Luna finalmente salió del comedor, con el uniforme aún manchado de basura, sintió que docenas de ojos la seguían. Algunos llenos de lástima, otros de admiración, la mayoría de miedo a verse involucrados. Pero lo más importante era el teléfono del soldado Martínez, que seguía grabando, capturando pruebas que pronto lo cambiarían todo. Porque la reunión del día siguiente no sería solo otro intento de intimidación. Sería el momento en el que Luna Williams revelaría por fin por qué había venido realmente a Fort Carson y lo que estaba dispuesta a hacer para proteger a todos los soldados bajo el mando de Brennan. Esa noche, Luna se sentó en su cuartel limpiando metódicamente los restos de basura de su uniforme, con cada movimiento deliberado y decidido. Mientras los demás soldados dormían, abrió un compartimento oculto en su baúl, revelando algo que habría conmocionado profundamente al coronel Brennan. En su interior había meses de meticulosa documentación, documentos fotografiados, conversaciones grabadas, historiales médicos, órdenes de traslado y testimonios de 17 soldados que habían sufrido bajo el reinado de terror de Brennan. Luna no había llegado a Fort Carson como una simple transferencia más, sino como investigadora encubierta de la oficina del inspector general. La misión había comenzado 6 meses antes, cuando la nota de suicidio del sargento primero Marcus Thompson llegó al Pentágono. En ella, detallaba los abusos raciales sistemáticos en Fort Carson, nombrando específicamente al coronel Brennan. Pero Thompson era el tercer soldado que se quitaba la vida en circunstancias similares, y los altos mandos militares ya no podían ignorar el patrón. Luna se había ofrecido voluntaria para la misión, sabiendo que su historial condecorado y su compostura inquebrantable la convertían en la candidata perfecta para soportar la guerra psicológica de Brennan mientras reunía pruebas. Lo que descubrió superó incluso sus peores expectativas. Su dispositivo de grabación oculto había capturado no solo la humillación de ese día, sino semanas de conversaciones que revelaban que Brennan se cebaba deliberadamente con los soldados pertenecientes a minorías. Había admitido falsificar informes de rendimiento, bloquear ascensos y crear entornos hostiles diseñados para forzar dimisiones. Lo más condenatorio de todo era que se había jactado de su índice de éxito en la eliminación de lo que él llamaba experimentos de diversidad. La capitana Sarah Kim, psiquiatra de la base, había estado proporcionando en secreto a Luna historiales médicos anónimos que mostraban un aumento del 400% en la depresión y la ansiedad entre los soldados de color bajo el mando de Brennan. El patrón era innegable. Prometedoras carreras militares destruidas sistemáticamente por la agenda racista de un hombre. Luna sacó su teléfono satelital encriptado, un dispositivo desconocido para la seguridad de la base, y redactó un mensaje para la general Patricia Hayes, de la oficina del inspector general, fase 1 completada. El objetivo ha picado el anzuelo. Lista para la fase 2 mañana por la mañana. Paquete de pruebas completo. Recomiendo protocolos de intervención inmediata. Lo que Luna no había previsto era la rapidez con la que se acelerarían las cosas. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus preparativos. Rápidamente ocultó las pruebas antes de abrirla y encontrarse con el soldado Martínez, todavía visiblemente conmocionado por el incidente del comedor. «Sargento Williams», susurró, mirando nerviosamente hacia el pasillo. «Tengo que enseñarle algo». Sacó su teléfono y le mostró el video grabado de su humillación en el contenedor de basura. Se ha vuelto viral hace una hora. Está en todas partes: Twitter, Instagram, TikTok. La gente lo llama prueba del racismo militar. El corazón de Luna se aceleró, pero no por el pánico, sino por la oportunidad. El video viral obligaría al Pentágono a actuar, acelerando su calendario, pero potencialmente proporcionando la presión pública necesaria para una verdadera rendición de cuentas. «Soldado Martínez», dijo con cautela, «es posible que acabes de cambiar la historia militar». Estudió su rostro serio. «¿Estás preparado para lo que viene después? Esto ya no se tratará solo de un coronel». Martínez enderezó los hombros. «Señora,
Mi hermano fue dado de baja en circunstancias sospechosas en Fort Braxton. Una situación similar, un coronel similar. Si esto puede evitar que le pase a otros, estoy listo para lo que sea. Luna asintió con aprobación. Entonces escucha con atención. Mañana por la mañana, el coronel Brennan me espera en su oficina a las 8. Cree que va a doblegarme por completo, probablemente obligándome a dimitir o creando motivos para un consejo de guerra. Hizo una pausa, asegurándose de que Martínez comprendiera la gravedad de la situación. En cambio, se va a encontrar con la exposición más completa del racismo militar en la historia reciente. Mientras tanto, en sus aposentos al otro lado de la base, el coronel Brennan planeaba su propia estrategia. Ya había tratado antes con soldados problemáticos, en particular con aquellos cuya excelencia amenazaba su visión del mundo. Mañana sería la humillación final de Luna, una sesión privada en la que podría ejercer la máxima presión psicológica sin testigos. Lo que Brennan no sabía era que la reunión matutina de Luna no sería privada. El general Hayes ya estaba de camino a Fort Carson con un equipo de investigación completo. El video viral había llegado al secretario de Defensa en cuestión de horas, lo que generó presión desde las más altas esferas del gobierno. Luna pasó el resto de la noche organizando sus pruebas en 3 paquetes idénticos. Uno iría directamente al general Hayes, otro a los contactos de los medios de comunicación que había cultivado y otro a los abogados militares que llevaban meses esperando este momento. Al acercarse el amanecer, se puso por última vez su uniforme perfectamente planchado bajo las órdenes de Brennan. Cada cinta, cada insignia, cada pliegue era perfectamente reglamentario, una armadura forjada con excelencia e integridad. Se miró en el espejo y vio no solo a una soldado, sino a un arma de justicia a punto de ser desatada. Detrás de su sereno reflejo se escondían las esperanzas de todos los soldados pertenecientes a minorías a los que alguna vez se les había dicho que no encajaban, todas las carreras prometedoras destruidas por los prejuicios, todas las voces silenciadas por la opresión sistemática. El video viral del soldado Martínez había encendido la mecha, pero Luna Williams estaba a punto de detonar una bomba que cambiaría para siempre la cultura militar. En menos de 4 horas, el coronel Marcus Brennan descubriría que su mayor error no había sido humillar a un sargento condecorado, sino elegir al soldado equivocado para quebrantar. Porque Luna no había ido a Fort Carson para soportar abusos. Había ido para acabar con ellos. A las 8 en punto, Luna Williams entró en la oficina del coronel Brennan con lo que parecía ser documentación militar estándar. Lo que realmente llevaba consigo destruiría su carrera en los siguientes 60 minutos. Brennan se sentó detrás de su escritorio como un rey en su trono, saboreando lo que creía que sería la humillación final de Luna. El video viral había alcanzado más de 2 millones de visitas en una noche, pero había convencido a sus superiores de que estaba sacado de contexto. Hoy obligaría a Luna a dimitir y enterraría el escándalo para siempre. Siéntese, Williams, ordenó sin levantar la vista de sus archivos. Tenemos asuntos serios que discutir. Luna permaneció de pie. Señor, antes de empezar, debo informarle de que esta conversación está siendo grabada como parte de una investigación oficial. Brennan levantó la cabeza de golpe, con expresión de confusión en el rostro. ¿Qué investigación? Yo no he autorizado ninguna. La puerta de la oficina se abrió y entró la general Patricia Hayes, seguida de 2 investigadores de la oficina del inspector general y el capitán Kim, de la base psiquiátrica. Brennan se puso de pie de un salto, con el rostro pálido. General Hayes, ¿qué significa esta intrusión?, balbuceó Brennan, perdiendo al instante su habitual presencia autoritaria. Coronel Brennan, anunció la general Hayes con precisión militar, queda usted relevado del mando en espera de una investigación completa sobre discriminación racial sistemática, abuso de autoridad y conducta impropia de un oficial. Asintió con la cabeza a Luna. Sargento Williams, puede proceder con su informe. La revelación golpeó a Brennan como fuego de artillería. Luna no era solo otra soldado a la que doblegar, era una investigadora encubierta que llevaba meses documentando sus crímenes. Su mundo se derrumbó en tiempo real cuando la verdad explotó a su alrededor. Durante los últimos 6 meses, comenzó Luna, con voz firme y profesional, he estado trabajando bajo órdenes directas de la oficina del inspector general para investigar las denuncias de abusos sistemáticos en Fort Carson. Colocó 3 gruesas carpetas con pruebas sobre su escritorio. Estas contienen conversaciones grabadas, historiales médicos, testimonios de 17 víctimas y pruebas documentadas de prácticas discriminatorias. Las manos de Brennan temblaban al reconocer su propia voz emanando del dispositivo de grabación de Luna, meses de diatribas racistas,
admisiones de sabotaje profesional y alardes de haber provocado crisis psicológicas a soldados pertenecientes a minorías. Cada palabra era prueba de delitos federales. Imposible, susurró, con su porte militar desmoronándose. No eres más que otra contratación por motivos de diversidad. No puede ser. Me gradué como la mejor de mi clase en West Point, continuó Luna sin piedad. 4 misiones de combate, corazón púrpura, estrella de bronce y actualmente cursando un doctorado en psicología militar. Me ofrecí voluntaria para esta misión después de que la nota de suicidio del sargento Thompson llegara al Pentágono. El general Hayes dio un paso al frente. Coronel, se enfrenta a cargos por violar el Código Uniforme de Justicia Militar, violaciones de los derechos civiles federales y contribuir a la muerte de 3 soldados bajo su mando. Fuera de la oficina, la noticia se extendía por la base como la pólvora. El video viral ya había provocado investigaciones del Congreso y ahora los equipos de noticias se estaban reuniendo en la puerta principal. Lo que comenzó como una grabación espontánea del soldado Martínez se había convertido en un ajuste de cuentas nacional con el racismo militar. La capitana Kim abrió su carpeta y reveló unos registros médicos que pintaban un panorama devastador. Bajo el mando del coronel Brennan, los intentos de suicidio entre los soldados pertenecientes a minorías aumentaron un 400%. Los diagnósticos de depresión aumentaron un 600%. 37 soldados solicitaron el traslado alegando un entorno de trabajo hostil, y todos fueron denegados. Brennan se desplomó en su silla, el peso de sus crímenes al descubierto aplastando sus décadas de autoridad cuidadosamente construida. Esto es una locura de corrección política, murmuró desesperadamente. Yo mantenía los estándares militares. Las normas militares, respondió Luna con gélida precisión, incluyen el honor, la integridad y el respeto por todos los que sirven. Usted pervirtió esos valores y los convirtió en armas de odio. El golpe final llegó cuando el general Hayes reveló el alcance de la investigación. Basándonos en las pruebas del sargento Williams, estamos ampliando esta investigación a otras 6 instalaciones en las que usted prestó servicio anteriormente. Las entrevistas preliminares sugieren un patrón de abusos que abarca toda su carrera. Si crees en la justicia por encima de los prejuicios, estás siendo testigo de cómo se hace historia en el ejército, y aún quedan por llegar más responsabilidades que cambiarán la forma en que nuestras Fuerzas Armadas tratan a todos los soldados que sirven. Cuando la policía militar llegó para escoltar a Brennan fuera de su oficina, Luna observó cómo el hombre que había aterrorizado a innumerables soldados se reducía a una figura destrozada y derrotada. El opresor sistemático que había acabado con carreras y destruido vidas finalmente se enfrentaba a consecuencias acordes con sus crímenes. Pero incluso cuando las esposas se cerraron alrededor de las muñecas de Brennan, Luna sabía que esto era solo el comienzo. El video viral había abierto las compuertas de los testimonios de soldados de todo el país, revelando que Fort Carson no era un incidente aislado, sino parte de un cáncer que había estado creciendo en la cultura militar durante décadas. La verdadera transformación apenas comenzaba, y Luna Williams se había convertido en la catalizadora del movimiento de reforma militar más significativo de la historia moderna. 6 meses después del arresto del coronel Brennan, Luna Williams se presentó ante el Comité de Servicios Armados del Senado, y su testimonio fue transmitido en vivo a millones de estadounidenses ávidos de rendición de cuentas. La mujer que había soportado la humillación en un bote de basura ahora estaba remodelando la cultura militar desde los más altos niveles del gobierno. Honorables senadores, comenzó Luna, con una voz cargada del peso de la historia, el racismo sistemático en nuestras Fuerzas Armadas no solo es moralmente incorrecto, sino que es una amenaza para la seguridad nacional que debilita nuestra preparación militar y traiciona los principios que juramos defender. La investigación se había ampliado más allá de lo que nadie podía imaginar. La condena de Brennan por delitos federales contra los derechos civiles abrió las compuertas de los testimonios de soldados de todo el país. 17 oficiales más se enfrentaron a cargos penales, 43 fueron relevados de su mando y cientos recibieron reprimendas formales. El sistema de justicia militar experimentó su ajuste de cuentas más completo desde la integración. El soldado Martínez, cuyo video viral había desencadenado el movimiento, ahora era ayudante de Luna en la recién creada Oficina de Equidad y Justicia Militar. La grabación de su teléfono había acumulado más de 50 millones de visitas, inspirando documentales, audiencias en el Congreso y reformas políticas que protegían a todos los soldados, independientemente de su raza, género o procedencia. El sargento Thompson, el cabo Davis y el soldado Chen no tenían por qué haber muerto, continuó Luna, refiriéndose a los 3 soldados que se habían quitado la vida bajo el mando de Brennan.
Sus muertes fueron tragedias evitables causadas por un liderazgo que confundía la brutalidad con la fuerza y la opresión con la disciplina. La transformación en Fort Carson había sido rápida y completa. La base que antes simbolizaba el racismo institucional se convirtió en un modelo de liderazgo inclusivo. Las tasas de suicidio se redujeron en un 80%, la retención entre los soldados pertenecientes a minorías aumentó drásticamente y la moral alcanzó máximos históricos bajo la nueva estructura de mando. La capitana Kim, ahora ascendida a directora de salud mental militar, había implementado sistemas de apoyo revolucionarios basados en las recomendaciones de Luna. Aprendimos que proteger el bienestar psicológico de los soldados no es una debilidad, sino algo esencial para mantener la fuerza de combate más eficaz del mundo, declaró junto a Luna. Pero la verdadera medida del cambio llegó con las historias personales que inundaron las redes sociales. Los soldados que habían sufrido en silencio durante años finalmente encontraron su voz. Los veteranos que habían abandonado el ejército amargados y destrozados regresaron para servir en instituciones reformadas. Los jóvenes reclutas ingresaron al servicio sabiendo que su dignidad estaría protegida independientemente de sus antecedentes. El general Hayes, ahora ascendido a secretario del Asesor Especial del Ejército en Justicia Militar, le dio crédito a Luna por evitar lo que podría haber sido una crisis generacional de confianza en el liderazgo militar. La sargento Williams no solo desenmascaró a un coronel corrupto, sino que sacó a la luz un cáncer que estaba destruyendo nuestro ejército desde dentro. La propia trayectoria de Luna reflejaba la transformación que había catalizado. Ascendida a teniente coronel y condecorada con la Medalla al Servicio Distinguido, ahora dirigía el nuevo equipo de respuesta rápida del Pentágono para investigar las denuncias de discriminación. Su tesis doctoral sobre racismo institucional y eficacia militar se convirtió en lectura obligatoria en todas las academias militares. El video viral que le empezó todo se había convertido en algo sin precedentes, un movimiento popular de personal militar que exigía responsabilidad y cambio. Almohadilla Justice in Uniform se convirtió en un grito de guerra para los soldados de todo el mundo, inspirando reformas similares en naciones aliadas que se enfrentaban a sus propios retos de discriminación. Durante su testimonio final, Luna se dirigió directamente a la cámara, hablando a millones de jóvenes estadounidenses que estaban considerando alistarse en el ejército. Tu país te necesita, independientemente de tu raza, género, religión u origen. Y ahora, por fin, contamos con sistemas que garantizan que tu servicio será honrado con dignidad y respeto. 3 años más tarde, Luna recibió la notificación de su ascenso a coronel, el mismo rango que ostentaba Marcus Brennan, quien ahora cumplía una condena en una prisión federal por violaciones de los derechos civiles. La ironía no pasó desapercibida para nadie, y menos aún para la propia Luna. De pie en su nueva oficina del Pentágono, rodeada de elogios de soldados a quienes había ayudado a salvar sus carreras, Luna reflexionó sobre el camino recorrido desde aquel contenedor de basura en Fort Carson hasta los más altos niveles del liderazgo militar. La humillación que pretendía quebrarla la había convertido, por el contrario, en una fuerza imparable en pro de la justicia. Sobre su escritorio había una foto enmarcada del sargento Thompson, cuya nota de suicidio había dado inicio a la investigación que la llevó a Fort Carson. Junto a ella había cartas de cientos de soldados cuyas vidas habían cambiado gracias a las reformas por las que ella había luchado. La verdadera victoria no fue su ascenso ni el reconocimiento, sino saber que ningún soldado volvería a sufrir la opresión sistemática que antes se toleraba en las Fuerzas Armadas estadounidenses. Luna había demostrado que el valor de una sola persona para enfrentarse a la injusticia podía transformar instituciones enteras. Su historia se convirtió en leyenda entre el personal militar, la sargento que convirtió la humillación en revolución, que utilizó la dignidad como arma contra la discriminación, que demostró que la verdadera fuerza proviene de proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos. Si esta historia de valentía que transforma la corrupción te ha inspirado, recuerda que el verdadero cambio se produce cuando nos negamos a aceptar la injusticia como algo normal. Suscríbete para conocer más historias de personas comunes que logran una transformación extraordinaria.